Vamos a ver cómo le golpea al Ecuador estos efectos de la guerra de Ucrania y de Rusia. Y hay este dato: por cada semana de bloqueo de los corredores comerciales hacia los países de la zona euroasiática, el Ecuador pierde unos 25 millones de dólares en exportaciones de banano, flores y camarón. Esta invasión de Rusia a Ucrania, que algunos analistas ya la califican como el conflicto internacional más grave de los últimos 80 años, tiene implicaciones comerciales, logísticas y económicas para el Ecuador. Y el comercio entre Ecuador, Rusia, Ucrania y otros países euroasiáticos puede incluso interrumpirse si la guerra se prolonga. Así lo ha explicado la FedExport. También un hilo muy interesante que ha hecho justamente Rodrigo Gómez de la Torre, expresidente de la Cámara de Agricultores, sobre todas las implicaciones. Y en este hilo, Rodrigo dice sobre las exportaciones: Rusia, un gran importador de flores, banano, camarón y otros productos. Detrás de un exportador existe una cadena productiva hacia atrás que implica logística, embalaje, cartón, etcétera. Ahí está el principal fuente de divisas del país. Esto es solo una arista. Y pues el Ecuador es globalizado, como bien lo ha apuntado Rodrigo Gómez de la Torre, y lo que sucede en otras partes del planeta, aunque estén lejos, nos afecta, o bueno, nos beneficia, pero en este caso nos afecta, nos perjudica. Gracias, Rodrigo, por estar con nosotros, bienvenido. Y bueno, justamente lo hemos invitado porque nos pareció muy ilustrativo este hilo de Twitter que usted escribe analizando todas las aristas en cuanto a cómo nos golpearía, cómo nos está afectando ya a los ecuatorianos en cuanto a exportaciones, importaciones y todo lo que implica este conflicto de Rusia a Ucrania y cómo separa el comercio hacia ese país y también la importación de otros insumos como fertilizantes. Rodrigo, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Y bueno, cuéntenos qué es lo más preocupante en cuanto a la afectación que tiene el Ecuador sobre esta guerra que se vive en Rusia y Ucrania. Muy buenos días, Verónica, buenos días a todos los radioescuchas e internautas. A ver, he escuchado varias fuentes que nos dicen cómo nos afecta por los fertilizantes la urea, cómo nos afecta por las flores o el banano. Sin embargo, muchas de estas voces también en muchas ocasiones nos dicen no es el momento de abrirnos al mundo. Y precisamente con Rusia se estaba pensando, o se está pensando, ahí no podría saber lo que está en mente del ministro Prado, del ministro Holguín y del presidente. Sin embargo, se estaba en la agenda comercial, la apertura comercial con Rusia. A lo que voy es, con Rusia y con Ucrania no tenemos acuerdos comerciales. Sin embargo, lo que está sucediendo allá, a miles de kilómetros de distancia, nos está afectando de manera directa. Y las decisiones de Rusia, de la China, del año pasado, preguerra, con respecto al tema de la producción de fertilizantes y cómo estos países decidieron quedarse con los fertilizantes, nos afecta directamente. Entonces, veremos que el fertilizante le afecta al agricultor, sí, pero después del agricultor puede haber un intermediario, un centro de acopio, un mercado, y al final del día llegamos que todos estos impactos, por más lejanos o cercanos estén, nos están afectando a todos los ecuatorianos por igual. Entonces, eso un poco motivó el hilo que menciona usted, en lo que tiene que ver con importaciones. Pero también la otra visión que se tiene es que los exportadores, un ratito, cuando hay un exportador es porque hay alguien que proveyó toda la cadena hacia atrás. Claro, hay toda una logística detrás. Y toda la producción en general. O sea, el exportador de banano, que se llame Juan Piguave, es una persona o una persona jurídica, pero recoge banano de miles de productores. Por eso se habla de 50,000 hectáreas de banano que están orientadas solamente a esos dos mercados. Entonces vemos que la situación es mucho más compleja porque estamos comprometiendo algunos temas que no se los ha querido ver. Y ahí es donde el tema de la generación de empleo es lo que más nos preocupa, porque obviamente si estos productores no pueden vender, también se les complica toda la cadena de pagos hacia atrás, cómo cubrir sus obligaciones, o claro, lo que ya sucedió en el 2014, lamentablemente, ver empresas que probablemente por una apertura comercial,
bueno, no apertura comercial, sino una apertura de comercio, por una mejor relación con el país, por la razón que fuese, tienen más focalizado su mercado en Rusia, probablemente se vean abocados a cerrar puertas, y esto ya sucedió en el Ecuador. No es tan sencillo como decir, me voy a la tienda de la esquina a comprar pan, no encuentro pan en esa tienda y me voy a la de al lado. El caso de abrir mercados es un trabajo muy complejo, es un trabajo que toma tiempo, y más aún para un país como el Ecuador, que recién ha puesto el acelerador a medio gas en lo que tiene que ver con relaciones y comercio exterior en el 2016, y que en este momento, en este gobierno, está apretando el acelerador la otra parte. Y digo a medio gas desde el 2016 porque se firmó el acuerdo con Europa, que marca un hito de cambio. Europa, vino luego Reino Unido, luego vino el tema de Chile, estamos al cerrar con México, y ya hay una agenda comercial muy clara en cierta medida desde el gobierno pasado. Ahora, Rodrigo, lo que sí es claro que el mercado euroasiático es importante para el Ecuador, y hay un porcentaje muy grande de temas que se exportan, de ítems que se exportan, que estaremos dejando de percibir. Y como dice, no es tan fácil como ir a tocar la puerta del vecino de al lado y decir, mire, cómpreme, porque no es tan sencillo. Entonces, ¿cómo puede ilustrar esa afectación y qué se podría hacer? ¿Qué otras alternativas tiene el país para no perder demasiado? Creo que acabas de bajarme el ímpetu cuando me dices no perder demasiado. Pues en este momento lo que se ha planteado es, tal vez no son ayudas que se le piden al gobierno, pero no complicarnos más. El año pasado ya anticipamos que el agro se venía complicando por un sinnúmero de factores de carácter internacional, mercados, logística, el mismo tema de los fertilizantes, y se planteó, por favor, no pongan más impuestos al agro en el tema del patrimonio, porque los que más patrimonio tienen probablemente son los que más empleo están generando y más capacidad de exportación tienen. Y lo que ha pasado con algunos actores que han tenido que tomar decisiones de coger un avión e irse a tocar puertas en diferentes mercados y diferentes países para ver dónde ubicar su producto. Obviamente hay productos que son más perecibles que otros. Claro. Las flores no es que se puede simplemente... Espéreme, señorita Rosa, porque necesito que aguante no 7, 14 días, sino que me aguante nomás un mes y medio hasta conseguir otro mercado. Eso no sucede. Las afectaciones, y lo que se está haciendo es buscar mercados. Hemos conversado el día de ayer y en una reunión por otro tema con la ministra Lorena Conans de Industrias y están buscando alternativas a través de información. Eso es lo que el gobierno puede hacer. Dar información de dónde puede haber mejores mercados u otras opciones relativamente cercanas para subsanar el primer impacto, y luego ya veremos qué es lo que se pueda o no se pueda cobrar. Yo he dejado la Cámara de Agricultura, lo que no implica que me desconecte completamente de un sector que como digo yo, los llevo en el ADN, ¿no? O sea, entonces, este sí es un tema que yo creo que hay que analizarlo profundamente. Entonces, hay que buscar cómo buscar soluciones. Una de las soluciones que también se ha planteado, y es curioso, pero en el Ecuador, así como hablábamos de los acuerdos comerciales que nos demoramos y toman años hasta que sea el momento, que es lo que usualmente se oye, es lo mismo con el tema de fertilizantes. No sé, serán 10, 15 años que hablamos, tal vez más, debemos producir nuestros propios fertilizantes, y qué mejor que sean biofertilizantes, que sean con carácter orgánico. Claro, pues usted mencionaba este momento. Así, usted mencionaba justamente en este hilo que los costos de insumos, fertilizantes y otros ya desde el año 2021 se habían incrementado de forma importante sin este conflicto armado, y ahora la problemática logística también había encarecido mucho el transporte de esto, pero bueno, no se había hablado, decir, bueno, ¿qué otras alternativas tenemos a importar fertilizantes de otros lados, no? Sí se ha venido hablando, y como digo, se ha venido hablando por años. El tema es que, por ejemplo,
los productores agropecuarios se queden con los ciertos desperdicios o residuos que quedan y a través de eso hacer un compostaje o bioreactores para hacerlo. Esto requiere recursos y el campo no necesariamente se caracteriza por tener liquidez. Nuestro caso es que tenemos patrimonio, pero no tenemos liquidez. Es lo que se le ha explicado básicamente a los últimos 3 gobiernos. Porque creen que porque en el impuesto predial aparece un número grandote, que hay que ver de dónde es pagar esos impuestos, creen que esa plata está en el bolsillo y no es así. Esa plata es tierra, esa plata es patrimonio. El caso de los municipios, por ejemplo. Oímos el municipio de Quito desde hace muchísimos años y vamos a ir, se me pierde el nombre del alcalde, pero hablábamos de Fundación Natura cuando administraba el relleno sanitario. Y se hablaba de hacer una planta de biofertilizantes y capturar el biogás para generar energía. Seguimos hablando de lo mismo. O sea, se habla, pero no se toman acciones. Y en este momento a mí lo que me preocupa es que en un momento político ya está en todo el mundo, ya está más bien recorriendo las calles a ver quién quiere ser candidato, quién gana un voto más o un voto menos. Esto no es un tema para que vayan a coger a cargo el próximo alcalde, el próximo prefecto o prefectas, eso es aparte, o el presidente de junta parroquial. Esto es un tema que deberían tomar decisiones de una vez y por todas. Porque como lo mencioné el día de ayer en otro espacio, yo decía, el desperdicio de alimentos, el desperdicio de estos productos orgánicos que pueden generar biofertilizantes, no solamente es que pueden generar biofertilizantes, el proceso de degradación de los mismos en cielo abierto genera un efecto de gas invernadero importantísimo. Entonces, podríamos estar trabajando pro del medio ambiente, pro del desarrollo agropecuario, y veámosle ahora el lado más económico. Un gran mercado para nosotros es Europa, para flores, para banano, para camarón, cacao, hortalizas congeladas. Ese mercado está pidiendo cada vez más una migración hacia lo orgánico. Así es. Entonces, digamos que no hay la guerra, digamos que no queremos mitigar el efecto invernadero, que ya sería un absurdo, pero digamos que hagamos lo que el mercado nos está pidiendo para poder vender nuestros productos mucho más y mejor. Y hacia el gobierno, sí creo que deberíamos buscar mecanismos de mitigar estos impactos y hay opciones de diferentes alternativas que no solamente son ideas nuevas, sino que están dentro de la ley, como el caso del drawback. El drawback, por ejemplo, no tenemos para qué exportar impuestos. No puedo pedir una reforma laboral que es imperativa. Y usted estuvo hace poquito con alguien que yo respeto mucho, el doctor Marco Proaño. Pero, ¿cómo vamos a solucionar un problema de la seguridad social si el empleo pleno no se incrementa? Así es. Necesitamos generar empleo. Y me encantaría que haya una varita mágica y firmemos un decreto, un acuerdo. Hasta la Asamblea podría sacar una ley orgánica, un exhorto que diga, créese 5 millones de puestos de empleo. Pero no es así. El empleo no se crea por decreto, el empleo se crea por confianza y porque haya condiciones adecuadas. Y eso es lo que no estamos viendo, lamentablemente. Y esperamos que ahora con la ley de inversiones se destraben algunos temas, pero que fundamentalmente la ley laboral sea lo más importante para solucionar los temas y no quedarnos solamente dando vueltas. 7:57, dialogamos con Rodrigo Gómez de la Torre, expresidente de la Cámara de Agricultores, y estamos analizando sobre este impacto que tiene el conflicto armado entre Rusia y Ucrania y el tema comercial en el Ecuador. Y bueno, se ha topado algo importante y es esta ley de inversiones que ya está en la Asamblea Nacional, que ya la está tramitando la Comisión de Desarrollo Económico. Y ya que estamos en esto y que usted lo ha topado, Rodrigo, ¿Cómo ve esta ley, este proyecto? ¿Cree que de verdad se podría reactivar la inversión con lo que se plantea allí? A ver, yo creo que la ley tiene muchos temas positivos. Justamente en esta reunión que le mencionaba, yo le he topado a Lorena 3 aspectos. Tal vez mi exposición hacia ella no fue tan clara,
Pero si yo quiero montarme una florícola o quiero montarme una nueva planta productora de frutas, agricultura primaria, no puedo, no califico como inversión nueva. Soy inversión nueva, pero no califico para contrato de inversión con exoneraciones, ¿ya? Aunque este proceso, porque excluye al sector agrícola primario. Si en esta nueva inversión de frutas yo pongo una planta procesadora para elaborar conservas y pulpas, solamente la planta me va a permitir que se excluya. Entonces mi posición es, ¿por qué no ampliar el espectro al sector agroproductivo también? Y el ejemplo de la florícola o del cannabis, por ejemplo, que está tan de moda, o del arándano, que tanto menciona el ministro de Agricultura, podría ser interesante como nueva inversión con fines de exportación. Eso sí es importante para que no distorsione el mercado local, pero que no se quede excluido ahí. Y las otras dos observaciones que yo le decía es, si ya vamos a firmar un contrato de inversión, ya pasamos por un proceso de calificación para zona franca, reconociendo que la zona franca uniempresarial existe, ¿por qué después de haber firmado todavía tenemos que esperar trámites con el Ministerio de Economía y Finanzas para la exoneración del impuesto a la salida de divisas, que además es un compromiso presidencial, y todos los contratos de inversión naturalmente deberían venir ya por el mismo contrato con esa autorización previa del MEF? Y como tercer rubro, la norma dice que, ok, los contratos de inversión se firmarán y serán desde 1 millón en adelante. Está bien. Pero habla de estabilidad tributaria a partir de 100 millones. Por favor, el Ecuador ya no da más con las famosas reformas tributarias impuesteras. Vengan de donde vengan. Estabilidad tributaria es lo que todo ecuatoriano, todo inversionista, ciudadano del planeta Tierra busca para ver dónde invertir. Entonces, si yo le digo, solo sobre los 100 millones te voy a dar estabilidad tributaria, y el inversionista de fuera, yo no tengo la plata en el Colchón Bank para decir, tengo aquí 50 para invertir. Entonces, ¿qué pasa mañana? ¿Me va a dejar otra reforma tributaria que me digan que el impuesto a la renta personal ya no es del X, sino del X más 5? Porque si fuera del X menos algo, maravilloso. Pero con este concepto muy de una época nefasta, de progresividad total, lo único que hacemos es apercollar a los más formales. Y tenemos una economía que cada día es más informal, cuando lo que deberíamos hacer es revertir esa tendencia. Probablemente, y esto lo ha demostrado algunos países, y ni hablar de los académicos que profundamente lo estudian, la reducción de impuestos genera que más gente comience a tributar. Entonces, en vez de que uno pague 100, que pague 90, pero que ya no sea uno de 100, sino dos de 90, y probablemente el Estado recauda 180. Tal vez explicado en plastilina funcione mejor, pero la lógica es esa. Necesitamos el depurar la carga tributaria en el Ecuador. Necesitamos corregir las distorsiones en materia laboral, tanto para el interior como para el exterior, y definitivamente continuar con el proceso de trámites. Y precisamente esto de tener un trámite adicional que podríamos subsanar en el mismo contrato de inversión es lo que no necesitamos. Esos tres aspectos que he mencionado, tributario, tramitología y laboral, son los tres ámbitos que históricamente, más de 10 años, se han venido hablando, y los índices de competitividad mundial, para no hablar de que los ecuatorianos somos quejumbrosos, los índices de competitividad mundial los han venido anotando como los tres problemas estructurales de la economía en el Ecuador. Y teniendo 22 años de dolarización, seguimos sin atraer inversión extranjera directa de forma importante.
Muy ilustrativo, Rodrigo, gracias por ese análisis en cuanto al proyecto de ley de inversiones que envió el Ejecutivo y que ya está en tratamiento en la Asamblea Nacional. Ahora usted también topó otro tema que todavía no se envía a la Asamblea y es estas reformas laborales o bueno, un nuevo código de trabajo. No sabemos cómo se lo envíe, pero que fue parte de esta macro ley que fue rechazada en su momento el año pasado al gobierno de Guillermo Lasso y que también está pendiente. Sobre este proyecto, ¿qué debería tener para que como una cadenita, pues además de activar las inversiones, se reactive el empleo, que es lo que se necesita en el país? A ver, ahí sí es específico. Necesitamos tener una modificación en lo que tiene que ver a nivel de ley, lo que son las jornadas laborales, mucho más flexibles. Bélgica acaba de aprobar una reforma, curiosamente, que parecería que nos copiaron a las propuestas de los ecuatorianos, que se pueda trabajar 4 días a la semana, que las 40 horas en vez de 5 puedan puedan redistribuirse a 4 días, 10 horas diarias, para que el trabajador tenga 3 días libres. Por otro lado, en ese caso, el empleador tiene la opción de contratar otra persona para jornadas continuas. El mundo funciona 24/7, ya este tema del 8 a 5 murió hace muchos años. Pueda contratar otra persona para viernes, sábado y domingo, por dar nombres en días. Entonces se puede dinamizar más el empleo, hay más acuerdo entre las partes y fomentar de otras maneras la contratación. Definitivamente hay una propuesta de revisión de la jubilación patronal y esta propuesta puede ser polémica, pero puede ser polémica para los empleadores inclusive, porque es la creación de un fondo, que uno trabaja 3 meses, 1 año, 5 años, 10 años, 15 años en una empresa y que se vaya aportando mensualmente a un fondo de capitalización para su jubilación, sea esto en el BIES o en un fondo privado, y esto se mantenga en el tiempo. De forma que si uno tiene 10 empleadores, no pierda el derecho de la jubilación patronal, que en este momento sí se lo pierde, más allá de que el Ecuador tiene 2 jubilaciones patronales, la que se maneja como el patrono, que requiere al menos 20 años con un mismo empleador, y la del IES. Tercer rubro, yo creo que sería fundamental, no es solo un tema de jornada de prueba, pero sí eliminar esta sobrerrigidez. Yo trabajo 4 meses en una empresa y tengo una estabilidad mínima de 3 años plazo. Y si esa es una empresa nueva, un emprendimiento nuevo, y este emprendimiento a los 8 meses quiebra, eso ha generado que los emprendedores sean los primeros en vacunarse y evitar la contratación. Entonces, ese tipo de trabas, de proteccionismo puro y duro, a diferencia de generar protecciones para el sector trabajador, lo que han generado es barreras a la contratación. Y esto lo vemos, por favor, a quienes no me crean, revisen las cifras del INEC. Diciembre 2014, teníamos un 49.6.7 de empleo pleno. La reforma laboral de esta sobrerrigidez de estabilidad de al menos 3 años arrancó en el 2015, la ley de injusticia laboral, lo bautizaron con un nombre parecido. A raíz de esto comenzó una caída sostenida de empleo. Antes de la pandemia teníamos el 38% de empleo pleno. Con la pandemia, en el peor momento, en cifras comparables, estábamos en el 30%. O sea, el que la pandemia se comió el 50% del empleo es falso. Perdimos 8% de empleo pleno y hemos recuperado 2 y piquito, entre 3 y que 2. Y el alza salarial tan drástica que tuvimos, y lo que le habíamos dicho al ministro, el orden de los factores, por favor, el orden de los factores, reforma laboral, alza salarial. No tenemos problema en el convenio de los 500, en la propuesta de España, pero primero la reforma. Caso contrario, va a haber problemas. Diciembre es un mes que se contrata por temporalidad. Enero usualmente tiende a caer el empleo. Pero este enero
tenemos una caída muchísimo más significativa que las caídas que hemos tenido en los eneros anteriores, que no habíamos vivido una caída tan drástica o un incremento, si queremos verla del otro lado, tan drástico del desempleo. Son temas que hay que tratarlos, no son fáciles, entendemos la situación política, vemos una asamblea que está más ocupada de la coyuntura que de la estructura, y eso tampoco nos ayuda, ¿no? Muy importante, y gracias a don Rodrigo Gómez de la Torre, expresidente de la Cámara de Agricultores, por este análisis. Primero empezamos conversando sobre el impacto que tiene ese conflicto armado entre Rusia y Ucrania para el Ecuador, para las exportaciones, también importaciones de insumos. Y bueno, todo esto también es una cadena productiva que termina con el tema de la urgencia de generar las condiciones idóneas para el empleo. Gracias, Rodrigo, por estar con nosotros. Por el contrario, gracias, Verónica, a ti, a Radio Sucesos. Un abrazo. Un abrazo, Rodrigo. Amigos, las 8:07, y tengo un mensaje de Redoxon, porque Redoxon Total fortalece a mi familia con la vitamina C y el zinc, y la vitamina D es una fórmula mejorada con triple protección. Un Redoxon Total al día que ayuda a mantener tu sistema inmune arriba. La marca número 1 en vitamina C es Redoxon Total. Tómalo toditos los días. Amigos, son las 8:09, vamos a ir a comerciales. Al regresar, un bloque de noticias, y luego estaremos conversando con el viceministro de Movilidad. Él se encuentra en Polonia con Luis Bayas. Justamente nos va a comentar sobre la situación de 7 ecuatorianos que están todavía en zona de conflicto, en zona de riesgo, y que ya lo ha mencionado el canciller, que están haciendo todas las gestiones para poder sacarlos con seguridad. Y también vamos a conversar con Dina Farinango, asambleísta de Pachacutic, sobre esta novedad que nos madrugamos literalmente, porque a las 4 de la mañana se conoció de esta sesión del Pleno en la que se otorgó la amnistía a 286 personas. Recibieron la amnistía de la Asamblea Nacional. Con todas estas novedades, volvemos enseguida. No se vayan. Su noticiero Sucesos regresa luego de este espacio publicitario. Porque sabemos que te gusta el buen diseño. Te lo mereces. Menezesconstructores.com. 47 años cumpliendo. Te lo mereces. Le invitamos a disfrutar de las delicias de la gastronomía ecuatoriana, destacando los mejores productos de cada región en un festival sin igual, todos los domingos de 12:30 a 15:30 en el Hotel Dan Carton. Les esperamos con un fabuloso buffet dominical ecuatoriano y música en vivo. $25 incluido impuestos. Niños menores de 10 años, 50% de descuento, y menores de 5 años, gratis. Reservas al número 098-320-6894 o al 02-397-2600. Hotel Dan Carton. Síguenos en redes sociales, Instagram y Facebook. Parqueadero gratis. Porque ahora más que nunca mereces ser feliz, porque tu salud es invaluable, porque una buena experiencia te quedará por siempre, porque en el transcurso de tu vida encontrarás múltiples motivos para sonreír. Raquela y Calisto, odontología pediátrica e integral, tu alegría en nuestras manos. Encuéntrenos en el Centro Comercial Plaza del Rancho, sector Miravalle. Llámanos al 099-900-3511. En Instagram estamos como @RaquelaCalistoOdontología, o escríbenos a nuestro correo electrónico info@raquelacalisto.com. ¿Qué es ser turbo? Es estar en todos lados para lograrlo todo. Es tener la vara alta y andar seguro, porque esa milla extra siempre se premia. Con el potente motor de Chevrolet Tracker Turbo, reinicia en modo turbo, con entrada desde 3,900 y tasa desde 11.5%. Encuentra tu versión potenciada. Encuentra nuevos caminos. Hay buenas noticias para Cumbayá. Nuevas obras públicas, espacios totalmente seguros, inclusivos, iluminados y activos. Más de 60,000 pasajeros se beneficiarán diariamente de un espacio cómodo y seguro que permitirá un fácil acceso peatonal al centro de Cumbayá. Una estación de transferencia de transporte público que atenderá las necesidades identificadas por la municipalidad desde el año 2012 y que, según expertos consultados, permitirá descongestionar y ordenar el tráfico vehicular de esta
esta zona, organizando efectivamente el transporte público y mejorando el servicio a los usuarios. El diseño de la estación integra áreas verdes, plazas públicas y la vegetación existente para generar un nuevo espacio público sostenible para el beneficio de todos. Estas son buenas noticias para Cumbayá. Continuamos en su noticiero Sucesos.